¿Qué sabemos realmente sobre Noé? Podemos comprender la profundidad y la importancia de su historia o simplemente escuchamos relatos sin captar el poder que contienen. Hoy exploraremos la vida de Noé, los desafíos y los milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que acompáñanos hasta el final, donde la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un me gusta y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. Noé miraba por la ventana del arca, con el corazón pesado por la desolación que se extendía ante sus ojos. El mundo que conocía había sido tragado por un diluvio catastrófico, una catástrofe que no solo arrasó la superficie de la tierra, sino que también dejó un rastro de dolor y pérdida que resonaba en su alma. Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y esa maldad culminó en su decisión de purgar el mundo a través de las aguas. Era una carga que Noé llevaba, no solo como el último hombre justo, sino también como portador de la esperanza para la humanidad. El arca, una construcción colosal hecha de madera de ciprés y sellada con brea, servía tanto como refugio como prisión. Dentro de ella, la atmósfera estaba llena de sonidos. Los animales se movían, llamaban y a veces se aquietaban, pero la mente de Noé estaba lejos, perdida en reflexiones sobre lo que había sucedido. Recordaba a su abuelo Matusalén, quien había partido pocos años antes. El dolor de la pérdida aún era fresco, pero los recuerdos de su sabiduría y fe eran un consuelo. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor, pero no podía ignorar la tragedia que rodeaba a su familia y la devastación del mundo que había dejado atrás. ¿Cómo podría Dios permitir tal destrucción? Esa pregunta lo atormentaba. Entendía que la corrupción se había propagado como una plaga, pero el peso de la responsabilidad de ser el elegido para preservar la vida lo inquietaba. Con cada golpe del martillo, cada clavo que se clavaba en el arca, se sentía más cercano a una misión divina, pero también más distante de su antigua vida. ¿Qué vendría después del diluvio? ¿Un nuevo comienzo o la repetición de los errores del pasado? Mientras miraba hacia los horizontes lejanos, Noé contemplaba a sus hijos, Sem, Cam y Jafé, que estaban con él en el arca. Ellos eran su esperanza, su legado y la razón por la que se mantenía firme. La promesa de Dios resonaba en su mente: estableceré mi alianza contigo. La alianza era una luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que, a pesar del juicio, habría una nueva oportunidad de renacer. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El agua que los rodeaba parecía interminable, y Noé se preguntaba si el mundo exterior aún existiría. Y sucedió que, al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y con ello, un hilo de esperanza. Pero, ¿qué encontraría fuera del arca? ¿Un mundo devastado? ¿Una tierra desnuda y sin vida? ¿O, quizás, un nuevo comienzo? Los sentimientos de Noé eran una mezcla de expectativa y temor. Era el último bastión de una línea que había caminado con Dios, y ahora su historia estaba a punto de desarrollarse de maneras que no podía imaginar. Lo que estaba en juego era más que la supervivencia de su familia. Era la continuidad de la creación, la oportunidad de restaurar un mundo que se había perdido en las sombras de la corrupción. Así, Noé se preparaba para lo que estaba por venir, consciente de que su fe y obediencia serían puestas a prueba de maneras que nunca había imaginado. Noé respiró hondo, sintiendo el olor de la madera envejecida del arca mezclado con el aroma de los animales que habitaban el espacio confinado. «¿Cómo podemos vivir así tanto tiempo?», murmuró Sem,
su hijo mayor, mientras ajustaba la correa del carnero que se había convertido en uno de sus cuidados diarios. La frustración era evidente en su voz, y Noé pudo ver la impaciencia creciendo dentro de él. «Debemos tener paciencia, Sem», respondió Noé, tratando de transmitir la calma que se había convertido en su ancla. «Dios tiene un plan, incluso si no podemos verlo ahora». «Pero ¿y si no queda más tierra cuando todo esto termine?», interrumpió Cam, el del medio, mirando a su padre con ojos llenos de incertidumbre. «¿Y si somos los únicos que quedan? ¿Qué haremos?». Noé se volvió hacia Cam, percibiendo la sinceridad de su preocupación. «Dios prometió que habría un nuevo comienzo. Él me dijo, estableceré mi alianza contigo. Debemos tener fe. La tierra será restaurada». La respuesta de Noé sonó como un eco distante, un recordatorio que él mismo luchaba por mantener vivo. La verdad era que la duda se infiltraba en su mente como un ladrón en la noche. Recordaba las palabras de su abuelo Matusalén, quien siempre hablaba sobre la importancia de la fe y la esperanza, incluso en tiempos de desesperación. Pero ahora, mirando a sus hijos, se preguntaba si sería capaz de ser el líder que ellos necesitaban. «¿Y si la promesa de Dios no se cumple?», preguntó Jafé, el hijo menor, tímidamente. «¿Y si Él ya no quiere más de nosotros?». Noé sintió un apretón en el corazón. «La duda es una sombra que se arrastra detrás de nosotros, Jafé. Pero debemos ser como la luz que brilla en la oscuridad. Eso es lo que nos hace fuertes. Si mantenemos nuestra fe, algún día saldremos de aquí». En los días que siguieron, la tensión en el arca comenzó a aumentar. El espacio estrecho, que antes parecía una protección, ahora se convertía en una carga. Las disputas entre los hermanos eran frecuentes. «¿Por qué siempre tienes que hacer todo a tu manera?», gritó Sem una mañana, mientras intentaba organizar los suministros. «Solo estoy tratando de ayudar», replicó Cam, con la voz elevada. «Si no fueras tan terco, tal vez funcionaría mejor». Las palabras cortantes resonaron por el arca, y Noé sintió un peso creciente sobre sus hombros. Sabía que la convivencia forzada podría desgastar los lazos que antes eran fuertes. «Basta», intervino Noé, la frustración transparentándose en su voz. «Necesitamos trabajar juntos. Lo que estamos enfrentando es más grande que nuestras pequeñas disputas». Los hijos se quedaron en silencio, mirando a su padre que, en medio de la tormenta, intentaba ser el ancla de su familia. Noé se sentó, pasando los dedos por su cabello canoso. «Somos los últimos de nuestra línea, y la supervivencia de la humanidad depende de nosotros. Necesitamos unirnos, no dividirnos». Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo incesantemente afuera, Noé se alejó un poco, buscando un momento de soledad. Mirando por la ventana del arca, vio las aguas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Una reflexión pesada lo envolvió. ¿Qué significaba ser el elegido? Recordó las palabras de Dios, «Y he aquí que traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne». Génesis 6 y 17. La responsabilidad que pesaba sobre él era inmensa, y la lucha interna entre la fe y la duda lo dejaba exhausto. «Si tan solo pudiera ver una señal», murmuró para sí mismo, buscando un atisbo de esperanza en el oscuro horizonte. Sabía que la respuesta no vendría fácilmente, pero la fe que lo sostenía era el único baluarte contra la incertidumbre. En el arca, la vida seguía su curso, pero el clima de tensión era palpable. Las interacciones entre los hermanos se volvieron más tensas y los desafíos más evidentes. El espacio confinado, que antes simbolizaba protección, ahora parecía un laberinto de inquietudes. Y Noé se dio cuenta de que, mientras enfrentaban la tormenta externa, la verdadera lucha estaba dentro de ellos,
en las sombras de la desconfianza y el miedo que amenazaban con consumirlos. «Padre, ¿realmente crees que saldremos de esta?», Jafé preguntó en un momento de vulnerabilidad, rompiendo el silencio de la noche. Noé miró a su hijo, y aunque las palabras tenían peso, sabía que la respuesta era vital. «Sí, hijo mío. Creer es el primer paso hacia la salvación». Y así, incluso en medio de la incertidumbre, Noé buscaba la luz que los guiaría a través de la oscuridad. La tensión en el arca aumentaba, como si las aguas que rodeaban el barco fueran un reflejo de las inquietudes que crecían en su interior. Noé observaba a sus hijos, ahora más distantes entre sí, como si una barrera invisible los separara. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y aquella atmósfera de desconfianza se infiltraba lentamente en las interacciones diarias. «No podemos seguir así», Sem exclamó una mañana mientras organizaba los granos que aún quedaban. «Si no hacemos algo, vamos a acabar volviéndonos locos. Necesitamos más que solo sobrevivir, necesitamos esperanza». Cam, que escuchaba desde el otro lado, puso los ojos en blanco. «¿Esperanza? ¿Qué sugieres? ¿Hacer una fiesta? Estamos atrapados aquí, Sem. ¿Qué quieres que hagamos, además de cuidar a los animales y esperar a que pare la lluvia?» Noé sintió la frustración crecer dentro de él. Las palabras de sus hijos resonaban como ecos de su propia lucha interna. Recordó el pasaje en Génesis 7 y 17, «Y el diluvio estuvo sobre la tierra 40 días. 40 días de incertidumbre, de dudas y de un desespero que se volvía cada vez más palpable. ¿Qué podría hacer para unir a su familia?». Se preguntó si la promesa de Dios aún era real, si realmente saldrían de aquel arca. «Necesitamos recordar lo que estamos haciendo aquí», Noé intervino, en un esfuerzo por restaurar el orden. «Dios nos dio una misión. Lo que estamos viviendo ahora es solo una parte del plan más grande». Pero sus palabras parecían no tener efecto. La impaciencia de Sem y la inseguridad de Cam se transformaron en un ciclo vicioso de acusaciones. Esa noche, Noé decidió que necesitaba actuar. Sabía que la situación se estaba deteriorando. Mientras miraba por la ventana del arca, las aguas seguían subiendo, como si quisieran tragarse la esperanza que quedaba. «Dios, por favor, muéstrame el camino», murmuró, buscando en el silencio una respuesta que no llegaba. «Padre, ¿realmente crees que estamos haciendo lo correcto?», Jafé preguntó, con la voz temblando. «¿Y si solo estamos prolongando el sufrimiento?». La pregunta de Jafé cortó como un cuchillo, y Noé se dio cuenta de que esa duda no era solo suya, sino de todos. «No sé si estamos en lo correcto», respondió, su voz casi un susurro. «Pero sé que debemos seguir creyendo. Como está escrito en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si dejamos de creer, ¿qué nos quedará?». Los ojos de Jafé brillaron con una mezcla de esperanza e incertidumbre, pero Sem y Cam parecían aún más distantes. El clima de tensión era palpable, y Noé se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la tormenta afuera, sino las tormentas internas que amenazaban con desmantelar su familia. A la mañana siguiente, estalló una nueva pelea. Sem, frustrado por la falta de comunicación, decidió que era hora de tomar las riendas. «Voy a cuidar de los suministros y de los animales. Si ustedes no pueden trabajar juntos, entonces lo haré yo solo». Salió, cerrando la puerta del arca detrás de él, como si el acto pudiera también cerrar las heridas que se abrían entre ellos. Cam siguió a Sem, su voz cargada de indignación. «No puedes hacer eso. No somos solo tú y los suministros, somos una familia». Noé, impotente, observó mientras sus hijos se alejaban. El pasaje de Salmos 133,
Uno resonó en su mente: «Oh, qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía». La unidad que siempre había sido la base de su familia se estaba desvaneciendo ante sus ojos, y se sintió incapaz de intervenir. La noche cayó, y el arca se convirtió en un lugar de silencio tenso. Noé, solo en sus pensamientos, se dio cuenta de que su misión era más compleja de lo que había imaginado. Reflexionaba sobre sus decisiones, sobre cómo cada elección que había hecho tenía peso, no solo sobre su vida, sino sobre la vida de sus hijos. «Dios, necesito fuerza. No puedo fallarles», suplicó en silencio, deseando que la fe que le había sido concedida se convirtiera en un faro en medio de la neblina de la duda. La tormenta externa era solo un reflejo de la tormenta interna. Y Noé sabía que, si realmente quería guiar a su familia hacia la salvación, tendría que enfrentar no solo las aguas del diluvio, sino también las aguas turbias de la discordia que se formaban dentro de su arca. Mientras el arca se balanceaba suavemente en las aguas turbulentas, Noé se sentía cada vez más oprimido por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Él observaba a sus hijos alejarse, la tensión entre ellos transformándose en un abismo. Cada día que pasaba, la desconfianza y la ira se arraigaban, como malezas en un jardín descuidado. Era un ciclo vicioso que parecía imposible de romper. ¿Y si la solución fuera dejar que cada uno siguiera su propio camino? La idea surgió en su mente, pero inmediatamente la rechazó. «No, eso no puede ser lo que Dios quiere», pensó, recordando Proverbios 27, 17. «Como el hierro se afila con el hierro, así el hombre afila el rostro de su amigo». La unión era esencial, pero ¿cómo podría reunir a sus hijos si estaban tan determinados a separarse? Esa noche, después de la acalorada discusión, Noé decidió que no podía esperar más. Necesitaba actuar antes de que la división se volviera irreparable. «Si no somos capaces de unirnos, no tendremos ninguna esperanza», murmuró para sí mismo. En el fondo, sabía que la verdadera tormenta no era la que rugía afuera, sino aquella que amenazaba con destruir la propia esencia de su familia. Se levantó y caminó hacia el centro del arca, donde la oscuridad y el silencio parecían concentrarse. «Hijos», llamó, su voz resonando en las paredes de madera. Sem y Cam dudaron, pero después de un breve momento, Sem apareció, con la expresión de descontento aún visible. Cam se unió a él, los dos manteniendo una distancia perceptible. Jafé, el más joven, observaba en silencio, la confusión estampada en su rostro. «Sé que estamos pasando por un momento difícil», comenzó Noé, sus palabras pesadas como las nubes que cubrían el cielo. «Pero necesitamos recordar lo que nos trajo hasta aquí. Dios nos eligió por una razón. No solo está en juego nuestra supervivencia, es la promesa de un futuro». Sem cruzó los brazos, su mirada desafiante. «¿Y si no hay futuro? Estamos atrapados aquí sin saber cuándo o si esta tormenta va a terminar. ¿Y si nuestro desespero nos lleva a perder la fe?», respondió Noé, la voz firme, aunque su corazón estuviera en conflicto. Recordó el pasaje de Romanos 5, 3-5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no confunde, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Necesitaba que sus hijos viesen esto. Cam, sintiendo el peso de las palabras de su padre, comenzó a dudar. «Pero ¿y si la esperanza se disipa? ¿Qué hacemos con eso?» «Debemos alimentarla», intervino Jafé, la voz temblando de emoción. «Necesitamos unirnos. Si no luchamos juntos, ¿qué nos quedará?». La sabiduría del niño cortó el aire pesado, y Noé vio un destello de comprensión en los ojos de Sem.
Tienes razón, Jafé, dijo Noé, animando a su hijo. Debemos apoyarnos. Necesitamos a cada uno de nosotros para superar esto. Recuerden Eclesiastés 4, 9-10, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del que estuviera solo, porque cayendo no habrá quien lo levante. El clima en el arca comenzó a cambiar, aunque levemente. Las palabras de Noé resonaban en sus corazones. Sem miró a Cam, y por un momento, la ira dio paso a la vulnerabilidad. Lo siento, solo estoy tan cansado de todo esto, admitió, la voz más suave. Cam respiró hondo, dándose cuenta de que la frustración también lo consumía. Yo también. Intentemos trabajar juntos. No queremos que esto nos separe. Noé sintió un soplo de esperanza revitalizante. Sabía que aún había un largo camino por delante, pero ese momento era un paso en la dirección correcta. Entonces, hagamos un plan, sugirió, mirando a cada uno de sus hijos. Dividamos las tareas y asegurémonos de que nadie se sobrecargue. Juntos, podemos enfrentar cualquier tormenta. Mientras las aguas del diluvio continuaban rugiendo afuera, una nueva determinación comenzaba a formarse dentro del arca. Noé, Sem, Cam y Jafé estaban listos para luchar por su unidad, y, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza comenzó a brotar nuevamente en sus corazones. Era hora de enfrentar no solo la tormenta externa, sino también la interna, y Noé sabía que, con la ayuda de Dios, podrían encontrar un camino de regreso a la fe y a la familia. Noé respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que él mismo había dicho. La tensión aún flotaba en el aire, pero había una nueva disposición entre sus hijos. El corazón de Noé pulsaba con la determinación de un padre que no estaba dispuesto a perder a su familia, independientemente de las dificultades que enfrentaban. Comencemos ahora, dijo, su voz firme y clara. Sem, tú serás responsable de la parte del arca que cuida de los animales. Cam, puedes ayudar a asegurarte de que la comida esté siempre disponible. Jafé, te quedarás conmigo, ayudando a monitorear las aguas y a hacer las anotaciones necesarias. Sem miró a sus hermanos y aunque la frustración aún estaba en su mirada, asintió. Está bien, papá. Haré lo mejor que pueda. Cam, por su parte, nunca se sintió tan aliviado al escuchar la división de las tareas. Yo también, papá. Hagámoslo juntos. Noé sintió una ola de alivio. Recuerden que, como dice en Salmos 133, 1, oh, cuán bueno y cuán suave es que los hermanos vivan en unidad. Necesitamos esa unidad más que nunca. Pero, a medida que la noche avanzaba, Noé no podía ignorar el llamado del desespero. A pesar de la nueva determinación, el arca se balanceaba bajo las furiosas olas, y a cada rugido del trueno, una nueva preocupación se instalaba en su corazón. Recordó Génesis 9 y 15, y recordaré mi pacto entre mí y vosotros, y de toda alma viviente entre vosotros, de todos los seres vivos, y las aguas no serán más un diluvio para consumir toda carne. Esa promesa lo confortaba, pero la realidad de la tormenta a su alrededor aún lo consumía. Mientras los hijos se dispersaban para cumplir con sus tareas, Noé quedó solo por un momento, reflexionando sobre lo que había sucedido hasta allí. Pasó una mano por su cabello canoso, sintiendo el dolor de un padre que luchaba por mantener unida a su familia en medio de la adversidad. Señor, no puedo hacer esto sin ti, murmuró, buscando fuerza en la oración. Al otro lado del arca, Sem y Cam se preparaban para sus responsabilidades. La tensión aún era palpable entre ellos, pero la necesidad de actuar hizo que dejaran de lado sus diferencias. Sem, una vez más, tomó la iniciativa. Cam, si me ayudas a organizar la comida,
podremos asegurarnos de que todo esté listo antes de que la tormenta empeore. Cam dudó, pero la determinación en los ojos de Sem lo animó. Está bien, vamos. Su colaboración comenzó a romper las barreras que se habían formado. Mientras trabajaban, la distancia emocional comenzó a disminuir. Noé, desde el centro del arca, observaba a sus hijos con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero la unión que comenzaba a formarse entre ellos era un signo de que estaban listos para enfrentar lo que viniera. Sé fuerte y valiente, recordó Josué 1:9. No temas ni te asustes, porque el Señor, tu Dios, está contigo por donde quiera que andes. Estas palabras resonaban en su mente, recordándole que, así como Dios había estado con él en la construcción del arca, él también estaría con ellos en las tormentas emocionales y físicas que aún estaban por venir. Cuando cayó la noche, el sonido de la lluvia se intensificó afuera, pero dentro del arca, algo comenzó a cambiar. Noé reunió a sus hijos para un momento de oración, un acto simbólico que solidificaba la nueva determinación. Vamos a unirnos en fe, pidió, y al arrodillarse juntos, una sensación de paz comenzó a envolver el ambiente. Mientras oraban, Noé sintió la presencia de Dios, un recordatorio de que no estaban solos. El clímax de esa batalla interna se desarrollaba bajo el sonido de la tormenta, pero, por primera vez, había una luz al final del túnel. La unión de la familia, aunque aún frágil, comenzaba a fortalecerse y la esperanza renacía, no solo como un sentimiento, sino como una promesa de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta que viniera en su camino. La oración terminó y un silencio reverente quedó en el arca. Noé respiró hondo, sintiendo la conexión renovada con sus hijos. Vamos a recordar lo que dice Filipenses 4:6-7. No se angustien por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aquellas palabras trajeron un consuelo inexplicable. Noé se dio cuenta de que, a pesar de la tormenta externa, la verdadera batalla se estaba ganando dentro del arca, donde la desunión comenzaba a disiparse. Sin embargo, tan pronto como la oración terminó, las olas parecían aumentar y el arca tembló bajo la fuerza del viento. Sem y Cam se miraron, la tensión aún presente, pero ahora matizada por una nueva comprensión. Necesitamos verificar a los animales, dijo Sem, su voz más firme. Yo iré contigo, respondió Cam, decidiendo que, si eran un equipo en la tarea, podrían encontrar una manera de superar sus diferencias. Mientras se dirigían a la sección del arca donde se mantenían los animales, una sensación de urgencia los impulsó. El olor del heno se mezcló con el de los animales, y la visión de ellos, inquietos y ansiosos, reflejaba la incertidumbre que todos sentían. Estamos juntos en esto, dijo Cam, tratando de calmar a un cabrito que estaba balando nerviosamente. Necesitamos mostrar que somos fuertes. Noé, observando desde lejos, sintió una ola de orgullo. Había un nuevo espíritu de colaboración, y vio que sus hijos estaban comenzando a entender la importancia de trabajar juntos, incluso ante la adversidad. En la oscuridad del arca, Jafé se acercó a Noé, notando la preocupación aún estampada en el rostro de su padre. «Papá, ¿crees que lo lograremos?» La voz de Jafé era un eco de incertidumbre, pero también de esperanza. «Sí, hijo mío. Tenemos la promesa de Dios. Él no nos abandonará», respondió Noé. Recordó Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra fiel». Estas palabras, una vez más, se convirtieron en un mantra en su mente. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera,
el arca se convertía en un microcosmos de la lucha humana: incertidumbre, desesperación, pero también fuerza y unión. Sem, Cam y Jafé comenzaron a trabajar juntos, cada uno aportando sus habilidades a la mesa. La tensión entre ellos, aunque aún perceptible, estaba ahora suprimida por el deseo de proteger no solo a sí mismos, sino también a los demás. Noé observó la nueva dinámica con un sentimiento de esperanza renovada. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero las semillas del cambio estaban siendo plantadas. «Estamos juntos», murmuró para sí mismo, y luego, con más determinación, «y juntos seremos inquebrantables». Esa noche, mientras el agua golpeaba contra el arca y el trueno resonaba en el cielo, Noé sintió que una nueva era estaba comenzando. Las elecciones que hicieron no solo fortalecerían los lazos familiares, sino que también moldearían el futuro que aún estaba por venir. Las primeras reacciones a esta nueva unión eran visibles: sonrisas tímidas, palabras de apoyo y un compromiso silencioso de que, independientemente de las tormentas que enfrentaran, nunca estarían solos. Y, por fin, Noé se dio cuenta de que, así como el arca era un refugio contra las aguas turbulentas, su familia era la verdadera fortaleza en medio de la tormenta. Pasaron las semanas, y la tormenta finalmente comenzó a ceder. Las aguas que antes parecían infinitas ahora comenzaban a retroceder, y el arca, que había sido un refugio seguro, se convertía en un símbolo de esperanza y renovación. Noé, observando los cielos despejándose, sintió un profundo alivio mezclado con una gratitud inquebrantable. «Bendito sea el Señor que nos trajo hasta aquí», murmuró, recordando las palabras de Génesis 9 y 15, «y yo me acordaré de mi pacto entre mí y vosotros y entre todos los seres vivientes de toda carne, y las aguas no volverán a convertirse en diluvio para destruir toda carne». Al mirar a sus hijos, que ahora trabajaban juntos con un nuevo espíritu de unidad, Noé se dio cuenta de que la tormenta no solo trajo destrucción, sino también una nueva comprensión del valor de la familia y de la fe. Cuando finalmente el arca reposó sobre las montañas de Ararat, Noé y su familia salieron a un mundo renovado. La tierra estaba limpia, y la promesa de Dios resonaba en sus corazones como una melodía constante. Noé levantó un altar e hizo sacrificios al Señor, agradeciendo por la protección y la salvación. Así como en Génesis 8, 20-21, ofreció los mejores animales en alabanza y adoración, reconociendo que, incluso en las horas más oscuras, la misericordia divina prevalece. La justicia de Dios era evidente en la destrucción que había caído sobre el mundo impío, pero su misericordia trajo renovación y un nuevo comienzo. Fue un momento de reflexión para Noé, quien entendió que, así como el arca había sido un refugio, la fe y la unión familiar eran esenciales para enfrentar los desafíos de la vida. Lo que aprendemos aquí, hijos, es que incluso en las tormentas más feroces, la unión y la fe en Dios nos hacen más fuertes. Reconoció la importancia de la comunidad y la colaboración. Ese día, Noé decidió que siempre recordaría las lecciones aprendidas durante la tormenta. Sabía que el futuro traería nuevos desafíos, pero estaba seguro de que, juntos, su familia podría enfrentar cualquier adversidad. Como se registra en Filipenses 4 y 13, «Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece». El narrador observa que, a lo largo de la historia de Noé, la justicia divina se manifestó no solo en la punición de los impíos, sino también en la salvación de aquellos que permanecieron fieles. La lección moral resonaba clara: incluso en las mayores pruebas, la fe y la unidad pueden transformar la adversidad en fortaleza. El arca fue el refugio físico, pero la verdadera seguridad residía en la unión y la confianza en Dios, que, en su infinita sabiduría, siempre ofrece un camino hacia la redención y la esperanza. Mientras miraba hacia el horizonte, Noé sentía la suave brisa acariciar su rostro, como si la propia creación estuviera celebrando la nueva vida que brotaba de la destrucción. Pensó en todo lo que había enfrentado:
las dudas, el miedo, la soledad durante la tormenta, y se dio cuenta de que cada uno de esos momentos lo había preparado para la nueva jornada que comenzaba. En su mente resonaban las palabras de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe lo sostuvo en los días más oscuros y ahora se convertía en la luz que guiaría a su familia. Con un corazón lleno de gratitud, Noé reflexionó sobre la importancia de la obediencia a Dios. Recordó Génesis 6:22, donde se decía que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había ordenado. Esa obediencia no fue solo un acto de sumisión, sino un testimonio de su confianza en la sabiduría divina. Hoy entendía que, en tiempos de crisis, la obediencia no era solo un deber, sino una fuente de fuerza y esperanza. Debemos siempre escuchar la voz del Señor y seguir sus caminos. Deseaba que esta lección se convirtiera en un legado para las generaciones futuras. El narrador observa que la historia de Noé no es solo sobre la salvación de una familia, sino sobre la transformación que ocurre cuando se decide confiar en Dios. La promesa del arco iris, que simbolizaba la alianza de Dios con la humanidad, sirve como un recordatorio de que, incluso en medio de las tormentas de la vida, Él siempre proporciona la certeza de un futuro mejor. Es una invitación para que cada uno de nosotros busque una relación más profunda con el Creador, reconociendo que, en su presencia, encontramos paz y propósito. La lección práctica que emerge de esta narrativa es clara. En nuestros días actuales, donde las tormentas emocionales y espirituales pueden parecer abrumadoras, la unión familiar y la fe en Dios se convierten en nuestros mayores aliados. Al igual que Noé, somos desafiados a permanecer firmes y a confiar en que, incluso en las dificultades, hay un camino de redención y esperanza. Cuando nos unimos en fe y obediencia, nos convertimos en un testimonio vivo de la gracia y la bondad de Dios, listos para abrazar el futuro con valentía y amor.